Se ha creado una nueva clase que es la única que disfruta de bienes, de privilegios y beneficios. Y estas cosas, cuando se recrudece la situación económica, es esa nomenclatura de la nueva clase la que más padece, no el pueblo cubano. Hablamos de una catástrofe, en el caso de Cuba, comparado con la caída del campo socialista. Es decir, si México sale de la ecuación, simplemente la economía cubana es difícil usar un término porque ya está colapsada. Esto es como un colapso al cuadrado, un metacolapso. ¿Qué opinas de esta guerra imaginaria que ahora está creándose el régimen cubano en la situación real que yo he relatado por la que atraviesa también la sociedad civil? Sí, gracias por la invitación y saludos a todos los demás panelistas. Realmente le ha venido como anillo al dedo al gobierno todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de enero en Venezuela, las declaraciones que ha hecho de una manera u otra el gobierno de los Estados Unidos para hacer lo que siempre hace, que es levantar la muralla de la plaza sitiada, buscar implicar a toda la sociedad en lo que ellos llaman la guerra de todo el pueblo y lograr de ese modo justamente lo que han venido logrando en los últimos 67 años, que es desviar la atención de sus incompetencias para resolver el problema de la gente. Y ahora nos vuelven a colocar, el país lo vuelven a colocar en esta espiral de guerra contra los Estados Unidos, de preparación de combate contra los Estados Unidos, de movilización para al mismo tiempo justificar la remilitarización de la sociedad. Cuba es una sociedad policial y militarizada. Esa remilitarización permanente y constante, pues la logran ahora justamente con ámbito. Y en eso estamos, en ese nuevo ciclo de guerra que el gobierno nos tiene acostumbrado y que le gusta. Vamos a pasar, Pedro, me gustaría conversar contigo sobre este tema, porque nosotros hemos hablado hasta la saciedad de lo que está ocurriendo ya con Cuba, esa olla a presión que yo defino, donde realmente yo no sé cómo siguen aguantando hervores sin que la tapa realmente estalle. Pero yo creo que si hay algo que tiene conciencia el pueblo a lo largo de estos decenios de abuso castrista es que este tipo de maniobras no sé si funcionan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que está interpretando la gente? Sabemos afuera, pero ¿cómo crees que la gente interpreta dentro estos movimientos desesperados del régimen castrista? Yo considero, Marián, que lo interpretan de la manera apropiada. O sea, una presión más del gobierno en contra de la población, un ejercicio de resistencia falso, porque realmente lo que encubre es el recrudecimiento de la represión. En estos días se han detenido a varias personas en Cuba, algunas han sido brutalmente abusadas en esas detenciones, y el gobierno cubano tiene esa práctica. Ellos, cualquier cosa que acontezca en el exterior, ellos pretenden siempre utilizarla como un instrumento de presión contra el pueblo en general y contra la oposición en particular. Este ejercicio no es nuevo, esto es viejo, y cuando no ocurre algo fuera de Cuba, el gobierno lo inventa, lo recrea. Yo recuerdo en los años finales de los 70 que el gobierno inventó una serie de acciones de sabotajes para poder justificar la represión brutal, al extremo que en una ocasión en el periódico Granma sacaron un editorial que decía que quieren otra noche de San Valentín, remedando la noche de San Valentín de Chicago de los años 20. O sea, es una práctica regular y los cubanos lo saben conscientemente. Lo que sucede es que el pueblo ya no es quien paga esas cuestiones que hace la dictadura. El tema aquí principal ahora también es el tema de los balones de oxígeno, cómo poquito a poco al régimen se le están desinflando esos balones de oxígeno. Yo hablaba del turismo, el turismo está obviamente cayendo, nadie quiere ir ahora, por mucho que en Fitur aparezcan las señoras maravillosas con las piñas coladas y con los mojitos, diciendo me voy a arriesgar a que me pique un mosquito, a que me dé el dengue, el chikungunya, a que me pase cualquier cosa, que llegue al hotel y no tenga aire acondicionado, a que me asalten, que por primera vez también hay asaltos en las calles. Es decir, la situación social se ha agravado al punto que ya los turistas se lo piensan a la hora de ir en estos momentos a Cuba, y eso ha bajado mucho ese balón de oxígeno. Las misiones médicas creo que también están ya empezando a bajar
y sobre todo el dinero que les llegaba de Venezuela y el dinero que les llegaba también de México, porque esta mañana Claudia Sheinbaum, la que es presidenta de México, ya ha dicho que iba a limitar, iban a estudiar el crudo que se está enviando a La Habana. Yo creo que la población padece en extremo todas estas medidas, pero soy partidario de las mismas. Siempre he creído en la ruptura, siempre he creído que al régimen hay que presionarlo al máximo, aunque estoy consciente que la población padece un poco de esto, pero los que más padecen son los jerarcas de la dictadura, porque se ven imposibilitados de cumplir sus deseos y sus sueños, porque en Cuba, y Milovan Díjila lo escribió en los años 50, tú lo recordarás, aquel famoso libro de la nueva clase, en Cuba se ha creado una nueva clase que es la única que disfruta de bienes, de privilegios y beneficios. Y estas cosas, cuando se recrudece la situación económica, es esa nomenclatura de la nueva clase la que más padece, no el pueblo cubano. Totalmente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum y paso con Miguel Alejandro para preguntarle sobre eso. Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Miguel Alejandro, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está diciendo Claudia Sheinbaum? Bueno, primero, el tema de que se ha hecho mucho énfasis en el caso de Venezuela, pero realmente México actualmente envía más petróleo a Cuba que Venezuela. Por tanto, desde el punto de vista del impacto, esto puede tener un mayor peso, ¿no? Claramente. Y segundo, bueno, el tema de lo que puede ocurrir, yo creo que es lo más importante acá. ¿Cuánto puede impactar en la economía cubana si México corta el envío? Y antes de esto hay que ver el punto de partida. Actualmente la economía cubana está entre las dos más pobres de la región. Es Cuba y Haití, o Haití-Cuba, en función más o menos de cómo se tome el estimado. Y esto podría afectar, generar una caída del PIB de más del 30% del PIB. Hablamos de una catástrofe, en el caso de Cuba, comparado con la caída del campo socialista. Es decir, si México sale de la ecuación, simplemente la economía cubana es difícil usar un término porque ya está colapsada. Esto es como un colapso al cuadrado, un metacolapso, pero sí sería una situación económica nunca antes vista en la historia de Cuba. Creo que solo podría ser comparada con lo que ocurrió en la guerra cubano-española, ¿no? Un país ya quemado, destruido. A ese punto puede llegar. Lo que hay que preguntarse no es si eso va a ser la antesala del cambio, ¿no? Evidentemente. Eso es un buen tema, pero fíjate, yo había otra de las notas que realmente nos impactaron fue que hay un funcionario en Washington, un alto funcionario que estaba hablando de que gran parte del crudo que había llegado procedente de Venezuela a Cuba se había revendido. Es decir, no lo utilizaron para las necesidades del pueblo cubano, lo utilizaron para revenderlo. Y tengo aquí algunas cifras que quiero compartir con ustedes. Alrededor de 70.000 barriles diarios de petróleo crudo y productos refinados por un valor de hasta 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares desde fines del 2024 hasta fines del año 2025. La cifra yo creo que es polémica, es decir, lo puede decir un funcionario, obviamente. Lo bueno es que el comercio internacional siempre deja atrás, o sea, Cuba hacia adentro el régimen cubano puede inventar lo que quiera con el dinero, pero hacia afuera siempre deja atrás. Hay observatorios internacionales de comercio y quizás la cifra esté un poco exagerada. Cuba sí destina parte de lo que recibe a reexportar, pero hasta ahora las cifras que hay no es tanto. Sí hubo una época que cuando recibía... Esto es de un funcionario en Washington, o sea, son cifras que ha dado ese funcionario en Washington. Exactamente, lo que pasa es que hasta ahora las cifras oficiales y no oficiales de observatorios dan algo un poco menor que eso. Quizás... Sorpresa te da la vida. Quizás puede aparecer otro tipo de trampa, ¿no? De manera de registrar estas operaciones. Esto es importante, ese petróleo
no va a marcar la diferencia respecto al que recibe de México. Es decir, este petróleo puede salir o no de la ecuación. Digo esto porque hasta ahora se está hablando de Venezuela y yo creo que México debe ser el centro de atención realmente, sobre todo con esta situación. Incluso si se da la combinación México y Venezuela como salida de donantes más bien, casi donantes de combustible, pues yo creo que eso sería prácticamente paralizar el país, ya no como una metáfora, no como una cercanía a la paralización, sino hablamos de quitarle a Cuba prácticamente el 70%. Ahora, lo que sí es claro que las cifras lo que dicen es que lo que representa incluso ese 1.300 millones del total de ingresos de Cuba por exportación sería un golpe, es decir, si deja de hacerlo, un golpe significativo, pero no total. Hay que recordar que primero está la exportación de servicios médicos. Claro. Bueno, servicios médicos. Sí. Trabajo esclavo moderno, ¿no? Y después el turismo. Esto vendría estando entre los 5 primeros lugares, pero no es la fuente principal todavía de divisas del régimen. Yo quiero que nuestros compañeros nos pongan un SOT de Díaz-Canel, del infame Díaz-Canel, en el que está exhortando a los exiliados cubanos a que regresen a defender a la patria. Es decir, primero te expulso, te obligo a irte, pero después ahora te llamo y tú piensas que yo realmente voy a regresar. Vamos a escucharlo y después quiero pasar también con Manuel Cuesta, que sigue con nosotros desde Cuba, para que él nos haga también una valoración de todo esto, de esos militares hambrientos, si están realmente dispuestos a inmolarse por Cuba en estos momentos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel. Y la mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país. Y eso tiene que ver mucho con la preparación que tengamos para este tipo de acciones militares. Participando así, preparándonos para la defensa de la patria, también se logra la unidad. Y cuando nosotros nos hemos unido, la historia ha demostrado que siempre hemos logrado victoria. Manuel, ¿cómo lo está viendo la gente? ¿Sería posible realmente que un exiliado cubano regresara a la isla para inmolarse por Cuba en estos momentos? ¿Y cuál es la posición de los militares cubanos más allá de ese reclamo que pueda llegar a hacer el régimen? Bueno, por un lado, resulta realmente irónico, ¿no?, que el gobierno llame a los exiliados que lo defiendan, cuando no se trata de defender una nación, sino se trata de defender el poder de un grupo. Y es muy irónico que el gobierno haga un llamado cuando está claro que lo que ellos tratan de defender es eso. Un modelo de poder, el cual el gobierno ha asumido al país como su patrimonio, alejado de cualquier cosa que podamos llamar la configuración propia de una nación. El nacionalismo es bien, un nacionalismo democrático es bien, pero el gobierno no tiene capacidad para llamar a los exiliados en esa dirección, como no la tiene, obviamente, para llamar a los cubanos a que defiendan su propio poder, más allá de la importancia que tiene la nación cubana, que yo así lo creo. Luego está el tema de los militares. Recordemos que el ejército cubano, a mi modo de ver, no debe ser analizado como un ejército castrense. Es decir, un ejército castrense es un ejército que de alguna manera es constitucional. Este es el ejército de un Estado partido. Es un grupo de militares entrenados, preparados, adoctrinados para esto, y la sociedad cubana. La pregunta es si la sociedad cubana se movilizaría en favor de defender al régimen cubano. No lo creo, y no lo creo porque he escuchado a muchas familias, muchas madres ahora andan corriendo justamente para impedir y evitar que sus hijos sean llevados al servicio militar en unas circunstancias como esta, ¿no? Y ahí es donde está la tensión, básicamente, entre este llamado desesperado y cuál es la respuesta real que pueda dar la sociedad a la posibilidad misma. Pero lo más interesante, además, es que yo insisto otra vez, insisto todavía en la misma idea, Pedro, y la idea es que decretar esto, yo no sé si vosotros habéis visto una película que se llamaba Walk the Talk, que se inventan una guerra imaginaria para quitarle un problema a un presidente que había tenido una feria y necesitaban desviar la atención. Esto es básicamente lo que está haciendo, con otro sentido claro, el régimen cubano, porque no hay ningún ejército de ocupación, no hay ninguna amenaza concreta. Yo creo que existe presión, va a existir presión, pero Estados Unidos no tiene previsto invadir Cuba, al menos no en los términos de invasión que el régimen castrista quiere hacernos pensar. ¿Cómo lo ves tú? La dictadura cubana siempre, y repito, ha montado estas falacias, estas mentiras, y en cierta medida eso ha afectado a la población.
O sea, en nuestro país se ha generado la idea de la víctima. El gobierno es una víctima de todas las conspiraciones que se producen más allá de sus costas y también es una víctima de aquellos que dentro de la isla prestan servicios supuestamente a agencias extranjeras. O sea, ese proceso de victimización que ha ejecutado el gobierno por décadas le ha hecho daño a la población y el gobierno también se lo ha creído. Es una idea que ellos pretenden constantemente exponer. Somos la víctima, porque eso justifica su ineficiencia, justifica su ineptitud. El gobierno también practica la norma de responsabilizar a los demás de todas sus fallas y de todos sus errores. Si un deportista fracasa es porque se enfermó, no porque no era capaz de cumplir sus metas. Y lo mismo ocurre con el gobierno. Si el gobierno no cumple sus compromisos es porque hubo un fenómeno atmosférico que afectó ese plan o sucedió algo ajeno a la voluntad del gobierno. De no ser así, se hubiera cumplido el compromiso.